Este lunes concluyó la cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia sin avances, mientras continuaba el combate en las afueras de Kiev y otras ciudades ucranianas. Mariupol, un puerto estratégico en el sur, en donde la guerra ha provocado algunos de los peores episodios de sufrimiento, sigue aislada. Con esto comenzamos. Nos saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Una señal de esperanza para los civiles dentro de la ciudad ucraniana de Mariupol. Por primera vez, cientos han sido capaces de huir a través de un corredor humanitario. Ocurrió tras 4 horas de reunión entre las delegaciones de Moscú y Kiev, que se emplazaron para este martes. La guerra sigue sumando víctimas este lunes con la caída de un misil en Donetsk y ataques a varias ciudades. En Kiev, un edificio de 8 pisos en el norte de la ciudad fue blanco de un disparo de artillería y causó un muerto y 12 heridos. Estados Unidos está profundamente preocupado por la posición de China de alineación con Rusia. Advierte a Pekín de que habrá consecuencias si ayuda a Moscú. En Roma se reunieron hoy el consejero de seguridad de la Casa Blanca y el jefe de la diplomacia china. Comenzamos otra semana de duros ataques en Ucrania. La situación sigue siendo dramática en Mariupol, una estratégica ciudad portuaria asediada por los rusos, pese a que por primera vez en días unos 210 vehículos pudieron salir a través de un corredor humanitario. Cientos de personas lograron escapar en dirección a una zona bajo control ucraniano. Según la Cruz Roja, la situación allí es apocalíptica. La organización asegura que quedan miles de personas atrapadas sin suministros básicos. En cuestión de segundos hay que correr para salvar la vida. Comienza el bombardeo. Así es el día a día en Mariupol, una ciudad sitiada por las fuerzas rusas. No tenemos información, no sabemos nada. Parece que vivimos en lo profundo de un bosque. Deberían habernos dicho algo al menos sobre lo que está pasando y dónde. Los fuertes bombardeos han destruido casas, supermercados y hospitales en esta ciudad portuaria. Sus habitantes se han quedado sin comida, agua ni electricidad. Más de 2.000 personas han muerto aquí desde el inicio de la guerra. Las imágenes aéreas muestran la magnitud de la destrucción en la ciudad, completamente rodeada por las fuerzas rusas. El lunes, un primer convoy de civiles pudo por fin escapar de Mariupol, siendo la primera evacuación tras 2 semanas de bombardeos. Sin embargo, un convoy con ayuda humanitaria fue bloqueado por soldados rusos. Estas imágenes fueron publicadas por el Ministerio de Defensa ruso. Afirman haber preparado 200 autobuses para la evacuación de Mariupol y que la ayuda está en camino. Los convoyes con ayuda humanitaria han sido organizados y enviados de inmediato. El primero ya llegó a Mariupol y ha repartido 450 toneladas de suministros médicos, artículos de primera necesidad y alimentos, incluida comida para bebés. Una información que Deutsche Welle no ha podido verificar, mientras los combates sobre el terreno continúan con la misma intensidad. Y antes hablamos de la situación en Mariupol con nuestro corresponsal Nick Connolly, que informa sobre la capital ucraniana. Hoy hablé con un hombre joven. Era imposible hablar con él por teléfono, pero gracias a un generador podía acceder por momentos a Internet y me enviaba mensajes de voz. Me explicó que mucha gente estaba teniendo que robar comida en las tiendas y que quienes no tienen un generador llevan días sin electricidad ni calefacción. Él se encontraba en el sector de la ciudad más próxima a los soldados rusos, así que le resultará prácticamente imposible llegar hasta los autobuses de evacuación.
Lo que más teme no es el combate, ya que se ha acostumbrado a los disparos y al fuego de mortero durante el día y a otras armas más peligrosas por la noche. Lo que le preocupa de verdad es quedarse sin generador y perder la conexión con el exterior. Parte de su familia y su novia ya se fueron. Mientras mantenga contacto con ellos y sepa lo que sucede fuera, podrá lidiar con la situación. Pero ahora, con las tropas rusas estrechando el cerco y pudiendo quedarse sin internet, la cuestión es si podrá marcharse. Como hombre joven, probablemente sea de los últimos en ser evacuados. Las conversaciones de paz entre los negociadores rusos y ucranianos terminaron este lunes sin acuerdo, pero con el anuncio de continuar el martes, mientras el ejército ruso intensifica su asalto a Kiev. Un edificio de 8 pisos en el norte de la ciudad fue blanco de un disparo de artillería y causó 1 muerto y 2 heridos. Más tarde, un bombardeo en otro barrio causó otro fallecido y en Kharkov al menos 2 personas murieron en otro asalto ruso. Rusia sigue exigiendo la rendición de Ucrania, algo que rechaza el presidente Volodymyr Zelensky. Yaroslavna Filionenka lleva sentada desde primera hora de la mañana al lado del edificio donde vivía. Está esperando a que vengan a recogerla. Durante la noche, un bombardeo destruyó la casa en la que había vivido durante décadas. Es esa de ahí. Una habitación, otra habitación más pequeña y una cocina. Nada más. El proyectil impactó a las 5 de la mañana. Hubo una explosión muy fuerte y luego una especie de humo blanco que quemaba en los ojos y en la garganta. Entonces oí a los bomberos en el pasillo pidiéndonos que nadie saliera. Había desaparecido la escalera. Así que me bajaron por la escalera de los bomberos. Estamos en el extremo norte de Kiev. Este edificio de apartamentos fue alcanzado por un bombardeo desde posiciones rusas al norte de la capital. A pesar de los esfuerzos por limpiar la zona, es difícil imaginar que los residentes puedan regresar algún día a sus hogares. Según las autoridades ucranianas, al menos una persona murió en el ataque. Muchas lo han perdido todo. Los que todavía pueden acceder a sus viviendas tratan de poner a salvo sus pertenencias. Yaroslavna tiene 83 años. Esta es la segunda guerra que le ha tocado vivir. En su infancia, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Me siento muy mal. Estoy cansada. Me duele mucho la cabeza. ¿Por qué tengo que vivir esto? Solo quiero descansar. Un familiar suyo está de camino para recogerla. Allá donde la lleven, tendrá que volver a empezar. El esfuerzo diplomático tuvo este lunes un segundo escenario en Roma. Allí se reunieron altos representantes del gobierno de Estados Unidos y de China para mantener abierta una línea de comunicación acerca de la guerra en Ucrania. Después de más de 8 horas, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, advirtió a China del riesgo de ayudar a Rusia a evadir los efectos de las sanciones globales. Previamente, funcionarios estadounidenses habían asegurado que Moscú pidió apoyo económico y militar a Pekín. Tanto Rusia como China han negado esas informaciones. Sullivan dijo, sin embargo, que Estados Unidos no permitirá que eso ocurra. Vamos a Pekín ahora con el periodista Adrián Foncillas. Adrián, ¿es factible que China envíe armamento militar a Rusia? Bueno, primero aclaremos que la noticia de la petición de armas exige cierto escepticismo porque esto ya lo hemos visto antes. Es un funcionario estadounidense anónimo que filtra la noticia a grandes medios de su país y el resto la rebota con gran desparpajo y sin preguntar por pruebas ni detalles. Yo creo que convendría algo más de cautela y recordar que la desinformación en las guerras es bidireccional. Lo que hace esta noticia aún más sospechosa es que la petición
es delirante, porque va en contra de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aceptarla arruinaría todos los esfuerzos que ha hecho China por mostrarse neutral, que por un lado no ha condenado la invasión ni ha secundado las sanciones, pero por el otro ha repetido que la soberanía de Ucrania tiene que ser respetada. No tiene ningún sentido que China se postule como mediadora un día y después envíe armas a un bando. Tampoco tiene sentido que China vulnere su sagrado principio de no injerencia en asuntos internos, ni lo tiene que después de medio siglo sin entrar en una guerra vaya a romper la racha en un asunto europeo que le es ajeno y arriesgándose además a enfrentarse ni más ni menos que a la OTAN. Desde luego, Moscú es consciente de todo eso, así que esa petición, real o no, carecía de posibilidades de ser aceptada. Adrián, ¿y qué consecuencias podría tener para las relaciones de Estados Unidos y China esta ayuda a Rusia a salvar las sanciones? Bueno, yo creo que desgraciadamente China piensa poco ya en las relaciones con Estados Unidos porque las da por perdidas. Ahora nos parece increíble, pero hace solo unos pocos años en Washington tanto el mundo político como el académico debatían si China era un socio o un rival, se acuñaban expresiones como el G2 o chimérica y se pensaba en un mundo regido por las dos potencias en cierta sintonía. Todo eso quedó enterrado con el coronavirus y con las discusiones sobre su origen. Biden ha heredado la hostilidad de Trump y China entiende que esa hostilidad forma parte de la nueva normalidad. De hecho, sus últimos planes económicos a largo plazo, como el acento en el autoconsumo, ya han sido diseñados pensando en un entorno más complicado. Un asunto diferente son las relaciones con la Unión Europea, que China sí quiere proteger, así que es muy probable que se vaya a saltar las sanciones económicas que se le impongan a Rusia y desde luego descartemos ya, volviendo a la pregunta anterior, que vaya a armar a un bando cuando el otro está recibiendo las armas de la Unión Europea. Estaríamos ante algo parecido a una guerra por delegación, si es que ese concepto existe. Muchísimas gracias, Adrián Foncillas, desde Pekín. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, y vamos ahora directamente a Washington por las reacciones. José Díaz Briceño tiene más información. José, acabamos de escuchar a nuestro compañero en Pekín diciendo que es improbable que China ayude a Moscú en esta guerra. Sin embargo, Estados Unidos afirma lo contrario. La Casa Blanca además le advirtió ya a Pekín que enfrentará serias consecuencias si ayuda a Moscú a evadir esas sanciones. ¿Hasta dónde pueden llegar las amenazas del gobierno de Biden? Hoy públicamente el vocero del Departamento de Estado aseguró que esta reunión del asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, justamente duró casi 8 horas en Roma y en ellas se habló de una manera muy cándida a los funcionarios chinos sobre esta preocupación que tiene Estados Unidos de que China pudiera proveer armas a Rusia. Funcionarios estadounidenses en una llamada telefónica con periodistas aquí en Washington evitaron confirmar si esa solicitud ya había ocurrido y si ya hubiera habido China ya hubiera accedido a hacerlo o no. Y sin embargo, hay que decir que en Washington se sabe que China enfrenta un dilema, pues si bien justamente se mantuvo en abstención en su voto sobre la invasión a Ucrania en la ONU, también tiene a la Unión Europea y a Estados Unidos como sus principales socios comerciales, sus principales mercados, y es ahí donde se cree que Beijing enfrenta un dilema que habrá de resolverse en las próximas semanas. Bueno, este lunes también ha trascendido los planes aún por concretar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de viajar a Europa la semana que viene. ¿Se conocen más detalles al respecto, José? Hasta el momento, funcionarios estadounidenses han asegurado a la prensa aquí en Washington que el viaje aún está en estudio y que la fecha está por concretarse. Y sin embargo, se sabe que la principal ciudad que está siendo considerada para visita de Biden en estos momentos sería Bruselas, la sede de la OTAN y también de la Unión Europea misma. Y sin embargo, hay que decir que esta sería apenas el tercer viaje internacional del presidente Biden. 2 anteriores han ocurrido en 2021 bajo fuertes precauciones
precauciones debido a la pandemia, uno al Reino Unido para la reunión del G7 y otro a distintos países, incluyendo Alemania, para alianzas, para reuniones con sus aliados europeos. Hay que también recordar que apenas la semana pasada la vicepresidenta Harris estuvo en Polonia y Rumania, y el viaje en general del presidente Biden, de acuerdo con estos funcionarios anónimos, dijeron que sería básicamente con una meta de mostrar solidaridad con los aliados europeos. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, otras notas. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió este lunes en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para discutir posibles salidas diplomáticas a la guerra de Ucrania. Ambos países son miembros de la OTAN y piden por un alto el fuego inmediato en Ucrania. Turquía ha surgido como posible mediador tras acoger la semana pasada las conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores ucraniano y ruso. En condiciones normales, esta sería para Olaf Scholz una simple primera visita como canciller a un socio difícil. Pero hay una guerra en Europa y Turquía se ha posicionado como mediador. Por eso, en Ankara también se habló de los esfuerzos diplomáticos a nivel global para alcanzar una tregua. Turquía había acogido el único encuentro entre los ministros de Exteriores ruso y ucraniano desde el inicio de la guerra. No hubo avances, pero abrió la puerta a más contactos. Al igual que su anfitrión Erdogan, Scholz habló varias veces con Vladimir Putin desde que estalló el conflicto. El presidente turco además conoce bien al jefe del Kremlin. Sirva o no de ayuda, ambos están de acuerdo. Debe haber un cese al fuego lo más pronto posible. Cada día que pasa, con cada bomba lanzada, Rusia se aleja cada vez más de la comunidad internacional que conformamos. Por eso hacemos un claro llamado al presidente ruso. Detenga este conflicto. Solo puede haber una solución diplomática. Sin embargo, no está claro que el líder ruso se deje impresionar. Presuntamente harán falta muchos más encuentros como este de Ankara antes de que se ponga fin a la violencia en Ucrania. Y seguimos hablando de Ucrania, pero en la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Sí, hablamos ahora de una alerta que viene desde Washington de parte del Fondo Monetario Internacional, que ha advertido que la economía ucraniana podría colapsar, contrayéndose hasta un 35% si la guerra se prolonga. El conflicto también, según el FMI, podría poner en peligro la seguridad alimentaria mundial, no solo europea. Se espera que la economía ucraniana se contraiga un 10% en 2022 como resultado de la invasión rusa, pero las perspectivas podrían empeorar y mucho si el conflicto se extiende en el tiempo. El FMI, que la semana pasada aprobó un paquete de ayuda por $1.400 millones para Ucrania, cita además el rápido aumento de pérdida de vidas y los graves daños en la infraestructura de todo el país. Más allá de las pérdidas humanas y económicas en Ucrania, el FMI advierte sobre los efectos de la guerra en la economía mundial. Desde que comenzó el conflicto, por ejemplo, los precios de la energía y la agricultura se han disparado y las presiones inflacionarias probablemente continúen. Y sobre esto vamos a hablar con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Bueno, Ana, ante esta situación, esta perspectiva tan preocupante, ¿hay prevista más ayuda para Ucrania de la comunidad internacional? Bueno, de momento el Fondo Monetario Internacional llegó al acuerdo de hacer este préstamo de 1.400 millones que mencionabas, pero lo que también está haciendo es poner en marcha un fondo para que todos los países puedan donar y canalizar así estas donaciones a Ucrania si se llega a un acuerdo. Es un mecanismo que ya se ha usado en otros momentos para países de rentas bajas. No está claro cuánto dinero pueda tener este fondo, pero el FMI ha dicho que Ucrania necesita aproximadamente unos 5.000 millones de dólares de financiación externa. Es una primera aproximación, un primer cálculo, porque realmente las cosas son muy fluidas y los cálculos pueden cambiar prácticamente de un día para otro. Estados Unidos aprobó la semana pasada una ayuda de 13.600 millones de dólares, pero buena parte de esta era para cuestiones militares, y el Banco Mundial está preparando un paquete de apoyo de unos 3.000 millones de dólares. Cambiando de tema, Ana, miremos un poco al petróleo, que también nos ocupa mucho estos días. Esta ha sido una jornada de cierto alivio, porque el precio del crudo bajó un poco, después se estabilizó. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues ha bajado prácticamente un 7% el barril, tanto el barril de referencia en Estados Unidos como el Brent, que es referencia en Europa. En un momento incluso la cotización bajó por encima de los $100, por debajo de los $100. Los motivos son dos. Una buena noticia es que se ve con un cierto optimismo, una cierta esperanza la evolución de las negociaciones de Ucrania y Rusia. El otro motivo no es positivo. En realidad es porque el COVID vuelve a la escena y con la política de cero contagios de China se ha cerrado la ciudad de Shenzhen, que es un centro industrial bastante importante, son casi 18 millones de habitantes, y se empieza a ver limitaciones en Shanghai. Eso significa que habrá menos demanda, por lo tanto bajan los precios. Ahora bien, suben otros riesgos. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Argentina ha suspendido por tiempo indefinido las exportaciones de harina y aceite de soja, de los que es el mayor exportador del mundo. Esta medida, unida a la prohibición de Ucrania de exportar su trigo para alimentar a su propia población y a las sanciones europeas a los cereales rusos, tensa aún más el mercado global de granos. La decisión del gobierno de Alberto Fernández llega cuando se da por segura una nueva subida de impuestos a las exportaciones agrícolas del 31 al 33% para subsidiar la producción local de harina. El rubro exportador agrícola aportó el año pasado unos 9.000 millones de dólares al fisco argentino, que necesita dólares desesperadamente. Cuando se vuelva a exportar, el precio del grano se habrá tensado aún más, por lo que la recaudación para el Estado argentino será mayor. Pero el dilema es que esas subidas afectan al precio nacional de los alimentos y por tanto a la población más vulnerable, disparando una inflación que en el año pasado superó el 50%. Repasamos ahora rápidamente otras noticias de esta jornada. El crecimiento económico en la Unión Europea no alcanzará este año el 4% pronosticado, según la Comisión Europea. Sin embargo, y aunque la invasión rusa de Ucrania afecta a la economía del bloque, no se prevé que el consiguiente aumento de precios de la energía y materias primas arruine por completo la recuperación. El director ejecutivo de EQT, la mayor empresa productora de gas de Estados Unidos, dijo que este país podría aumentar las exportaciones de esta fuente de energía para compensar la pérdida del suministro de Rusia. Alemania y otros países europeos están intentando acabar con su dependencia del gas ruso. Silvia Cabrera nos cuenta más. Gracias, Andrés. Decenas de miles de extranjeros se han sumado a la guerra del lado ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky ha puesto nombre a estas fuerzas que superarían los 16.000 refuerzos. Las llama Legión Internacional. Sin embargo, algunos países han instado a sus ciudadanos a no unirse al conflicto, incluso amenazándolos con acciones legales si lo hacen. Otros, en cambio, permiten que sus ciudadanos se ofrezcan como voluntarios. Un equipo de DW se encontró con algunos aspirantes a combatientes en su camino a la guerra. Anatoly es de Finlandia. No es un hombre real. Lo encontramos en la estación de trenes de Przemyśl. Carga su equipo y ropa de protección y espera al tren con destino a Ucrania para unirse a la lucha. Para mí era lo correcto como ser humano, como parte del movimiento de solidaridad. Estoy convencido de que yendo puedo contribuir en algo. Estudiaba arte y diseño cuando respondió al llamado de Ucrania en busca de combatientes extranjeros. Cuenta con 5 años de experiencia como instructor en el ejército finlandés y espera poder compartir sus conocimientos con ucranianos sin experiencia en combate. Tienen soldados rasos suficientes, pero creo que les faltan instructores, jefes de equipo que puedan proporcionar formación a los demás, especialmente en el manejo de los sistemas armamentísticos occidentales para que puedan utilizarlos eficazmente. En los últimos días hemos visto a combatientes extranjeros subirse a trenes hacia Ucrania. Ucrania afirma que más de 20.000 ya han cruzado la frontera para entrar en combate, pero es difícil verificar esa cifra. Aquellos que quieren entrar en Ucrania hacen cola en el control de pasaportes. Hablamos con Nicolás, un consultor financiero de Francia que no quiere mostrar su rostro. Asegura que no podía seguir viendo cómo bombardeaban a civiles ni la respuesta vacilante de Europa. Vi a niños morir en la televisión y no hicimos nada, así que tenía que venir.
¿Tiene experiencia en combate? No tengo experiencia militar, pero tengo licencia de piloto que podría ser de ayuda. Si no, tenemos 2 semanas de entrenamiento y luego combatiremos con los ucranianos. En la fila le sigue Denis de Kiev. Este hombre de negocios acaba de llegar de regreso de España, donde puso a salvo a sus 4 hijos. Ahora regresa a su ciudad para luchar. Me alegra que vengan extranjeros a ayudarnos. Nos pone una sonrisa en el rostro y nos hace más fuertes en nuestra lucha contra los agresores. Juntos revisan imágenes recientes de Kiev donde tanques rusos que avanzaban fueron atacados por fuerzas ucranianas, misiles, bombardeos, destrucción. Nicolás nos cuenta que sería un estúpido si no sintiera temor, mientras prosigue su viaje, primero a Leópolis y luego al frente, consciente de que podría no volver nunca. En Rusia, una periodista irrumpió en la emisión en directo del noticiero nocturno de uno de los principales canales de la televisión estatal, esgrimiendo un cartel contra la guerra de Ucrania. Se trata de la redactora Marina Ovsiannikova, quien trabajaba en ese medio de comunicación. En la pancarta pedía el fin de la guerra y continuaba en ruso. No crean en la propaganda, aquí les están mintiendo, decía. Las noticias en Rusia están celosamente controladas por el Kremlin, que obliga a referirse a la invasión de Ucrania como operación militar especial. Nos despedimos con las noticias de última hora de la guerra en Ucrania. Cientos de personas han escapado de la ciudad sitiada de Mariupol, la ciudad portuaria que lleva más de 2 semanas asediadas por las fuerzas rusas. Lo hicieron en una caravana de 160 vehículos particulares en dirección a una zona bajo control ucraniano. Según la Cruz Roja, quedan miles de personas atrapadas sin suministros básicos. Las conversaciones de paz entre los negociadores rusos y ucranianos van a continuar mañana mientras el ejército ruso intensifica su asalto a Kiev. Rusia acusó a Ucrania de la muerte de 23 civiles tras el lanzamiento de un misil sobre la ciudad de Donetsk en manos de los separatistas prorrusos. Kiev niega cualquier responsabilidad en el ataque que Moscú calificó de crimen de guerra. Un vocero del ejército ucraniano aseguró incluso que el proyectil era sin duda de origen ruso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó del riesgo de un conflicto nuclear por la guerra en Ucrania. Guterres declaró que la perspectiva de un conflicto nuclear en otro tiempo impensable está ahora dentro de lo posible. Además, instó a Rusia a frenar la invasión de Ucrania y a apostar por la vía diplomática. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.